Es la noche del 15 de diciembre de 1999. Lady Crespo está en su casa en Vargas, Venezuela, con sus dos hijas dormidas. Tienen 4 y 2 años. Afuera llueve. Lleva días lloviendo. Lady mira por la ventana y algo la inquieta. El agua que baja por la montaña no es transparente. Es marrón, espesa, y arrastra cosas. Primero un coche, luego animales, luego cosas que no deberían estar flotando. Lady agarra a sus hijas y empieza a correr hacia arriba. No sabe hacia dónde, solo sabe que tiene que subir, que tiene que alejarse de esa agua que no para de crecer, que algo en su instinto le dice que si se queda va a morir. Lo que no sabe todavía es que miles de sus vecinos ya no pueden correr. Esa noche en Vargas ocurrió algo que todavía hoy nadie sabe explicar del todo. No el desastre. Eso es fácil de explicar. Lo difícil de explicar es por qué nadie se fue antes de que llegara. Por qué la información existía y no llegó a quien la necesitaba. Y por qué ese lugar, ese preciso lugar entre la montaña y el mar, seguía lleno de gente esa noche de diciembre. El estado Vargas era en 1999 uno de los lugares más peculiares de Venezuela. Una franja de tierra de apenas 20 kilómetros de ancho atrapada entre la cordillera de la costa, que se levanta casi verticalmente hasta los 2000 metros, y el mar Caribe, sin espacio para crecer hacia los lados, sin llanuras, sin valles amplios, solo montaña y mar con una franja de tierra en medio donde los venezolanos habían construido hoteles, urbanizaciones, clubes de playa y barrios populares durante décadas. Era el litoral de Caracas, la costa a la que escapaban los caraqueños los fines de semana. Caraballeda, Macuto, La Guaira, Maiquetía con su aeropuerto internacional. Un lugar de vida y movimiento donde convivían familias de clase media con sus apartamentos frente al mar y barrios populares construidos en las laderas de la montaña. Todo apretado, todo construido en el único espacio disponible entre la cordillera y el agua. Lo que muy poca gente sabía es que ese suelo no era tierra firme en el sentido geológico de la palabra. Era el resultado de siglos de deslaves anteriores. La montaña había caído sobre ese lugar antes, muchas veces, y cada vez había dejado una capa de sedimentos que con el tiempo la gente había ocupado, construido y llamado hogar. Vivían sin saberlo sobre las cicatrices de catástrofes anteriores. Y en diciembre de 1999 el suelo recordó lo que era. Diciembre de 1999 no empezó con una señal de alarma. Empezó con lluvia. Lluvia que llegó a principios de mes y que no paró. Día tras día. Noche tras noche. Los varguenses estaban acostumbrados a las lluvias de diciembre. Era temporada. Era normal. Pero esta vez algo era diferente. En 3 días cayeron 911 milímetros de lluvia sobre el estado Vargas. El promedio de lluvia anual en esa zona durante los últimos 87 años era de 900 milímetros, es decir, en 72 horas cayó más agua de la que normalmente cae en un año entero. El suelo no podía absorber más. Los ríos y quebradas que bajaban de la montaña empezaron a crecer. Primero despacio, luego más rápido. Y en las laderas de la cordillera a cientos de metros de altura sobre las casas, la tierra empezaba a moverse en silencio. Los servicios meteorológicos habían emitido alertas. Los ingenieros que conocían la geología de la zona sabían lo que podía ocurrir. Pero las comunidades que vivían pegadas a las laderas y a orillas de las quebradas no recibieron ninguna orden de evacuación. Nadie llamó a sus puertas. Nadie les dijo que se fueran. La noche del 15 de diciembre llegó y la gente estaba en sus casas, como siempre, pero el agua seguía subiendo. Y en las laderas, algo que nadie podía ver todavía estaba a punto de soltarse. En los barrios de las laderas la situación era cada vez más tensa. Las casas construidas directamente sobre la montaña empezaban a sentir cómo el suelo debajo de ellas se movía. Grietas en las paredes, puertas que no cerraban. Un ruido sordo que venía de todas partes y que nadie sabía identificar. Algunos vecinos salieron a la calle a mirar hacia arriba. No veían nada. La oscuridad y la lluvia tapaban todo. Solo el ruido. Ese ruido que crecía. En los pisos bajos de Caraballeda el río San Julián llevaba horas salido de su cauce. No era un río todavía. Era agua marrón cubriendo las calles hasta los tobillos, luego hasta las rodillas. Los vecinos que vivían cerca empezaron a mover sus cosas a los pisos superiores. Los coches a terrenos más altos. Los niños a las camas más elevadas. Había urgencia pero todavía no había pánico.
todavía parecía controlable. Todavía parecía que cuando parara de llover el agua bajaría y todo volvería a la normalidad. No iba a parar de llover, y lo que venía no era agua. En la madrugada del 16 de diciembre las quebradas y ríos que bajaban de la cordillera de la costa reventaron completamente. Lo que habían contenido durante días de lluvia continua salió de golpe, no como agua, como una mezcla de agua, lodo, rocas del tamaño de edificios, árboles arrancados de raíz, coches, casas enteras y todo lo que encontraba en su camino barriendo hacia el mar a una velocidad imposible de escapar. En Caraballeda el río San Julián salió llevando piedras de varios metros de diámetro rodando por las calles. Los edificios de apartamentos frente al mar que llevaban décadas en pie desaparecieron en minutos. El campo de golf quedó partido a la mitad. Dentro de las fracturas corría agua como un río en una película de fin del mundo. En Carmen de Uria ocurrió lo más brutal. El pueblo entero desapareció. Más de 200 casas consolidadas y cientos de ranchos arrasados completamente. El lodo cubrió el barrio de Los Corales hasta 3 metros de altura. Un porcentaje altísimo de las casas fue arrastrado directamente al océano. La gente que estaba en los tejados pedía auxilio gritando hacia los helicópteros que volaban sin poder aterrizar. Los que podían subían a cualquier superficie que estuviera sobre el lodo. Los que no podían desaparecieron con lo que quedaba de sus casas. En Macuto, una ciudad de playas y hoteles que los caraqueños conocían de toda la vida, los edificios frente al mar quedaron enterrados hasta el 3er piso. En La Guaira, la plaza central donde la gente se sentaba por las tardes amaneció cubierta de cadáveres que el agua había arrastrado desde los barrios de arriba. El lodo no distinguió entre el hotel de lujo y el rancho de la ladera, entre el apartamento de clase media y la casa de bloques sin terminar. Lo arrasó todo con la misma indiferencia. El aeropuerto internacional de Maiquetía quedó destruido. Las carreteras que conectaban Vargas con Caracas cortadas. El estado entero quedó incomunicado, aislado entre la montaña y el mar con decenas de miles de personas atrapadas sin agua, sin comida, sin luz y sin forma de pedir ayuda al mundo exterior. La costa de Vargas había cambiado de forma en una noche. La montaña le había ganado territorio al mar. Y bajo ese territorio nuevo, bajo metros de lodo gris, había personas, miles de personas. Cuando amaneció el 16 de diciembre y la lluvia empezó a amainar, lo que encontraron los primeros rescatistas que llegaron en helicóptero era imposible de procesar. Donde antes había calles, playas y edificios, ahora había una extensión gris de lodo punteada de restos. Coches enterrados con las bocinas sonando solas bajo el barro. Urnas y tumbas desenterradas del cementerio de La Guaira flotando entre los escombros. Y cuerpos, muchos cuerpos. Los pilotos que sobrevolaron la costa al amanecer no reconocieron el paisaje. No era que estuviera dañado, es que había desaparecido. Lo que la noche anterior era una franja de tierra con calles, edificios y playas era ahora algo diferente. La montaña había avanzado sobre el mar. Chorros de agua marrón seguían bajando por las laderas como cascadas. La línea de costa había cambiado de forma porque el lodo había ganado terreno al océano. Uno de los pilotos describió lo que vio desde el aire como un paisaje de otro planeta, un lugar que no reconocía aunque lo hubiera sobrevolado cientos de veces. Buscaba puntos de referencia, edificios, carreteras, algo familiar. No encontraba nada. Los supervivientes que llegaban de Carmen de Uria y Los Corales caminaban en silencio. Los periodistas que los vieron llegar escribieron que parecían zombies. No tenían capacidad de hablar, solo miraban. Llevaban horas solos en la oscuridad esperando que alguien llegara y cuando alguien llegó, no encontraron palabras para contar lo que habían visto. El ministro de Defensa dijo esa primera mañana que el desastre había generado más muertos que toda la guerra de independencia de Venezuela. Los helicópteros de la Armada empezaron a evacuar personas desde los tejados donde llevaban horas atrapadas. En pocos días evacuaron a más de 100.000 personas. Pero para miles de ellas la evacuación llegó demasiado tarde, y para otras nunca llegó. Teófila Rosa de Díaz tenía 88 años cuando ocurrió la tragedia. Había nacido y crecido en Carmen de Uria. Había visto llover muchas veces. Había visto las quebradas crecer, pero nunca había visto nada como esa noche. Desde su casa vio cómo el pueblo que conocía desde niña desaparecía en minutos. Pensó que no lo contaría. Pensó que no sobreviviría. Sobrevivió.
y durante años fue una de las pocas voces que recordaban lo que Carmen de Uria era antes de convertirse en lo que el gobierno declaró oficialmente, un cementerio nacional. Una niña de 7 años miraba la lluvia por la ventana de su casa esa noche. Años después escribió: borré de mi memoria los gritos de auxilio y el llanto de mis vecinos. Estuvimos sin luz 3 días y sin agua durante meses. Mi papá tuvo que unirse al voluntariado de la Cruz Roja para traer comida a la casa. No recordaba el deslave, recordaba el silencio que vino después, el silencio de una costa que había dejado de ser lo que era. El actor venezolano Jorge Tuero, conocido y querido en todo el país, murió junto a su esposa, su hija y su nieta en su casa de Caraballeda. Una familia entera borrada en una noche, como miles de familias más cuyos nombres nunca salieron en los periódicos porque eran familias normales, en un barrio normal, en un estado que esa noche dejó de existir como lo conocían. Y luego está Lady, la misma Lady con la que empezó esta historia, la que agarró a sus 2 hijas en la oscuridad y corrió hacia arriba sin saber hacia dónde. Lady corrió durante horas, subió por laderas que no conocía. Pasó la noche entera en lo alto de una colina con sus 2 hijas pegadas a su cuerpo escuchando el ruido del lodo que bajaba en la oscuridad. No veía nada, solo escuchaba el ruido de las rocas, el ruido del agua, los gritos que llegaban de abajo y que poco a poco se iban apagando. Cuando amaneció y pudo ver lo que había a sus pies, entendió que el barrio donde había vivido toda su vida había desaparecido. La casa donde dormían sus hijas, los vecinos que conocía desde siempre, todo bajo el lodo. Lady sobrevivió porque algo en su instinto le dijo que tenía que subir. Miles de sus vecinos no tuvieron ese instinto, o no tuvieron tiempo de escucharlo, o simplemente no pudieron correr lo suficientemente rápido. Y aquí está lo que convierte esta historia en algo más que un desastre natural. La cordillera de la costa había generado deslaves antes. El más reciente había sido en 1951. Los geólogos lo sabían. Los registros lo documentaban. El suelo donde estaban las casas y los hoteles era literalmente el resultado acumulado de siglos de deslaves anteriores. Vargas estaba construida sobre sus propias tragedias pasadas. Pero desde 1951 la población del estado había crecido sin control, sin planificación, sin nadie que dijera que construir en las laderas de una cordillera con esa historia geológica era una sentencia. Las urbanizaciones llegaron a la costa. Los barrios subieron por las laderas. Nadie limitó la construcción en zonas de riesgo. Nadie preparó un plan de evacuación, porque entre una catástrofe y la siguiente pasan generaciones, y las generaciones que no vivieron el desastre anterior no sienten el miedo de quienes sí lo vivieron. Cuando llegaron las lluvias de diciembre de 1999 y los servicios meteorológicos emitieron sus alertas, las comunidades más vulnerables no recibieron ningún aviso oficial de evacuación, no porque la información no existiera, sino porque nadie construyó el sistema para hacérsela llegar. Los que más necesitaban esa información eran los últimos en recibirla, como siempre, como en Armero, como en Pozoltega, como en cada catástrofe que pudo haberse evitado y no se evitó. El número de muertos en la tragedia de Vargas nunca fue establecido con certeza. Las cifras van de 10.000 a 50.000 dependiendo de la fuente. Antes del desastre Vargas tenía 308.000 habitantes. Un año después el censo contó 230.000, casi 78.000 personas menos. Algunas evacuadas, otras emigradas, otras simplemente no estaban porque el lodo se las había llevado. Carmen de Uria fue declarada cementerio nacional. No se reconstruyó. Hoy sigue siendo un campo de escombros donde cada 15 de diciembre los pocos que quedaron se reúnen a rezar sobre la tierra que se tragó a sus vecinos. Venezuela recibió ayuda internacional de decenas de países. Se anunciaron planes de reconstrucción con cientos de millones de dólares. Algunos llegaron, muchos no. 25 años después hay familias que siguen buscando a sus desaparecidos. Personas que nunca aparecieron bajo el lodo y que sus familias siguen nombrando cada año. Vargas fue el recordatorio más brutal de algo que esta región sabe desde hace siglos y que sigue sin aprender. Que la naturaleza no distingue entre ricos y pobres cuando llega. Que las montañas no respetan los planos de urbanización. Y que construir sobre el olvido de tragedias anteriores no las borra. Solo prepara el escenario para la siguiente.